Pasamos a la siguiente charla, que será impartida por el doctor Adalberto Tejeda Martínez, que es decano de la Universidad Veracruzana, licenciado en Ciencias Atmosféricas, con especialización en saneamiento ambiental en Alemania y maestría y doctorado en la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana desde 1985, coautor en artículos y libros científicos, principalmente en climatología aplicada, que le han merecido cerca de 1000 citas en la literatura especializada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras desde el año 2001, actualmente en el nivel 2. Coordinó la elaboración de estudios amplios tras las inundaciones de 2005 y 2010 en el estado de Veracruz y el programa veracruzano ante el cambio climático, financiado por el Instituto Nacional de Ecología y la Embajada Británica en México entre 2005 y 2008. Fundó y coordinó el programa de estudios de cambio climático de la Universidad Veracruzana de 2009 al 2020 y fue consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre las condiciones del bioclima humano en ciudades mexicanas ante escenarios de cambio climático. Actualmente, su interés está en entender el papel del vapor de agua en la bioclimatología humana, el clima urbano y el cambio climático global, sobre lo que ha publicado varios artículos científicos y 2 libros. Sin más, cedo la palabra al doctor Tejeda para su charla. Gracias a la dirección de la facultad que me invitó a dar esta charla, a Vázquez por sus palabras, a Rafael por estar aquí, a Luis Arroyán y a todos ustedes. Voy a exponer desde allá porque no hay señalizador. Entonces, como no hay señalizador, voy a usar mi tablet para señalar con el dedo, entonces voy a tener que sentar allá. Pero lo importante no es que me vean a mí, sino que vean las transparencias. Entonces yo creo que será mejor que me vaya. Bueno, ¿sí se oye? Sí. Bueno, a ver, lo que voy a intentar es dar una panorámica de las ciencias atmosféricas en Veracruz. ¿Por qué en Veracruz? Porque si lo hubiera querido hacer para el país no me habría dado tiempo. Entonces escogí pues limitarme a Veracruz. Y bueno, es una panorámica, por lo tanto voy a omitir datos y voy a tal vez abundar en otros, que son los que más me gustan o más me interesan. Y más o menos el plan es dar una panorámica histórica desde la época prehispánica hasta el siglo XX, así en grandes saltos. Detenerme en los primeros años de la licenciatura porque los viví como estudiante y luego comentar muy rápido la contribución de la Universidad al conocimiento de la atmósfera de Veracruz. Desde luego no hice esto solo, sino que me ayudaron, y ahí anoto que Aranza, Gómez, Irving y Jorge Luis Vázquez. Bueno, a ver si funciona. Sí, no. ¿Sí? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, pues como ven, aquí está la foto de la ceremonia del pasado 15 de enero, cuando se cumplieron los 50 años en razón de que fue el Consejo Universitario, ¿no? Se cumplieron 50 años de que el Consejo Universitario aprobó la licenciatura, y esta es la azotea de la licenciatura. Es una foto ya, tendrá unos 5 o 6 años, porque aquí está un solar que nos había regalado la Universidad del Estado de Nueva York en Albany, con la que estuvimos haciendo algunas mediciones. Pero en fin, bueno, ¿qué pasaba aquí cuando la conquista? ¿Y qué pasaba allá? Bueno, en Europa la gente seguía creyendo que alejarse de Europa era ir atravesar las columnas de Hércules, ¿no? Que eran estas que supuestamente estaban en la entrada al Mediterráneo, era caer al abismo, ¿no? Entonces, y que la Tierra era completamente caliente
en todas las partes del mundo, excepto en Europa, ¿no? Los únicos que tenemos un buen lugar para vivir somos nosotros en Europa. Los demás, por donde vayan, se van a asar. Y después del descubrimiento de América, o como le quieran decir, pues se van inventando los aparatos de medición. Algunos ya eran más antiguos. El primer higrómetro quizás es de los egipcios, 3000 años antes de la era, pero ya los aparatos más o menos como los aparatos viejos que tenemos en la licenciatura se fueron inventando por ahí del siglo XVI. El higrómetro de Leonardo, que era esta balanza tan bonita, ¿no? Esta es una balanza, y Leonardo inventó esto para medir la humedad. ¿Cómo la medía? Pues ponía una bola de cera en un platillo y una bola de algodón en el otro, los dos que pesaran lo mismo en principio, y conforme aumentaba la humedad del aire, aumentaba el peso de la bola de algodón, ¿no? Y cuando se secaba el aire, se secaba la bola de algodón y aumentaba el peso, le ganaba el peso de la cera. Y bueno, el termómetro de Galileo, que es también conocido, el famoso barómetro de Torricelli, son más o menos de esa época. Mientras aquí, ¿qué pasaba? Bueno, pues aquí ya se tenía al menos la idea del ciclo hidrológico. En el Códice Vindobonensis, que posiblemente es veracruzano, posiblemente es oaxaqueño, se representa el pico de Lizarra. Ese es el pico de Lizarra. Le llega la lluvia y la repara, ¿no? Entonces se tenía una idea, pues, del ciclo hidrológico, mientras que en Europa, hasta 1670 y tantos, es que alguien explica el caudal del Sena a partir de las lluvias. Antes de eso se creía que los ríos eran por surgencia de aguas subterráneas. No lo asociaban con el ciclo hidrológico, pues. Bueno, nos damos un brincote así de varios siglos, y como saben, en el mundo, pues Franklin, que inventa el pararrayos, y luego empieza a pensar que las tormentas migran, que no es que aquí se forma la tormenta y aquí llueve y aquí se acaba el asunto, sino que las tormentas pueden migrar. El primero en postular que migran las tormentas es Franklin. Hacia 1780 en el Palatinado, ¿no? En el que hoy es el sur de Alemania, se establece la primera red de estaciones, de 39 estaciones. Y Erasmus Darwin, el abuelo del famoso Darwin, de Charles Darwin, empieza a explicar la formación de las nubes por ascenso de aire y la condensación allá arriba. Mientras, ¿qué pasaba acá? Pues acá vino de visita invitado por el virrey Bucareli, Antonio de Ulloa. Se llamaba Antonio de Ulloa y de la Torre Viral. Y lo que hizo fue el primer censo en la Nueva España. Estuvieron unos cuestionarios entre la iglesia, principalmente el ejército, para contestar cómo era su territorio y cómo era la población de ese territorio. Y entre otras cosas, pues hizo levantamientos hidrográficos de las costas de Veracruz y estableció posiciones geográficas, etc. Y esa información ahí se quedó. Pero 100 años después, Orozco y Berra la usan para elaborar la primera cartografía mexicana ya basada en datos. Bueno, ¿qué pasaba en el mundo? Pues se lanzaban los primeros globos, el globo de los hermanos Montgolfier, y en 1772, y el primer ascenso del globo con algunos aparatos para medir, no desde luego eran globos sondas, sino que iban ascendiendo, pues ahí iban midiendo, iban leyendo los datos, en 1786. Pero antes, aquí en Jalapa se había lanzado un globo, no con intenciones meteorológicas, pero ya estaba en el fondo la comprensión de que el aire caliente del interior del globo, por diferencia de densidades, podía elevar y eso fue en 1784 por José María Alfaro, el de la calle Alfaro. Si alguien sabe dónde está la calle Alfaro, el nombre se debe a que este señor lanzó un globo. Pero ocurre algo muy importante para mí, para el estudio de las climatologías de Veracruz: el paso de Humboldt por aquí. Alexander von Humboldt, de quien quizás han oído hablar, de él podría hablar y ya suspendemos todo lo demás. Le dedico la siguiente hora a hablar de él. Pero fue un tipo raro, hijo de gente de la nobleza, prusiana, podríamos como tal alemana.
y murió su padre, les dejó unas minas, dos tenían mucho dinero. Y la madre, eran dos hermanos, Alexander y Wilhelm, y la madre le dijo a Wilhelm, tú vas a ser humanista. Y le consiguió profesores de humanismo, ¿no? No fueron a la escuela, ellos estudiaron en su casa con profesores particulares. Y Alexander era su nombre, pero cuando él vino a la Nueva España le gustaba que le dijeran Alejandro de Humboldt, ¿no? Aunque en alemán pues era Alexander con Humboldt. Entonces la mamá dijo, tú vas a ser una princesa. Y bueno, ya se dedicó a las minas, inventó la lámpara para los mineros, ¿no? Para meterse en las minas, etc. Y quiso venir, quiso salir, quiso viajar y no podía hasta que finalmente la corona española lo dio permiso y vino a América, al sur, etc. Y llegó a México por Acapulco, provenía de Sudamérica, llegó por Acapulco en 1803, en marzo, febrero-marzo, y salió en 1804 por Veracruz. Llegó un año a atravesar eso, subió muchos volcanes, hizo amistad con los científicos de aquel tiempo, fue sinodal de un examen en el Palacio de Minería, y llegó aquí y era un tipo habilísimo para medir, traía un montón de aparatos. Vivió 90 años, 94, y en esos años acabó con su fortuna comprando aparatos y viajando. Y aparte de que era muy buen instrumentista, hacía mediciones, subió el Chimborazo midiendo la presión con los zapatos rotos, que es el volcán más alto del mundo, si es que tomamos como medida el centro de la Tierra, no el nivel del mar. ¿No? Es el más alejado del centro de la Tierra. Bueno, entonces, cuando pasó por aquí Humboldt, subió el cofre de Perote, pero tenía otra habilidad mayor, las buenas relaciones. Entonces se relacionó con mucha gente importante, pasó por San Juan de Ulúa, ahí estaba Bernardo de Horta, que tenía miles de datos, y se los quitó, ¿no? Se los fusiló. Bueno, antes de eso hizo otras cosas más, ya hablando de meteorología. Fue el primero en trazar isotermas globales, postuló que previo a la entrada de un norte había una variación en la presión, mientras que los noruegos, ¿no? Bjarne Solberg, tardaron un siglo más, ¿no? Para postular eso de la teoría del frente polar. Bueno, pero lo que es muy bonito es lo que hizo con los datos de Bernardo de Horta. Había un problema que era el vómito prieto. Entonces llegaban los españoles, los viajeros a Veracruz, se enfermaban de vómito prieto y se morían. Entonces lo que hacían era venirse corriendo a la tierra de Rafael, ¿no? Al Lencero, porque a partir del Lencero ya no había vómito prieto. Lo que hizo Humboldt fue esto. No quiero. ¿Qué es? Consiguió los datos de Bernardo de Horta, de temperaturas, que son la curva esta, ¿no? Y consiguió los datos de hospitalizados y muertos en Veracruz. Y encontró esa relación. Es de los primeros trabajos de climáticos en el mundo. ¿Cómo encuentra la relación entre temperaturas y muertos y hospitalizados de vómito? Bueno, nos brincamos. ¿Qué pasaba en el mundo? Ya dije, los primeros mapas sinópticos son de 1816, las isotermas estas de Humboldt, las primeras isotermas de una ciudad que produce Blue Harbor en Londres. Coriolis postula el efecto de la rotación de la Tierra en los vientos. Se fundan los primeros servicios meteorológicos europeos en 1854, etc. Y en Veracruz, ¿qué pasa? Bueno, pues que nos independizamos de España. Y de las primeras cosas que hace el presidente Victoria, fue la publicación de este derrotero, que es la primera cartografía mexicana. Ya no novohispana, sino la primera cartografía mexicana. Bueno, estamos otro brincote. En 1877 se funda el Servicio Meteorológico Nacional. Éramos recién ingresados a la licenciatura cuando fue el centenario. Algunos asistieron, yo a mí no pude ir, pero algunos estudiantes de esa primera generación fueron a la celebración del centenario. Y en Veracruz se funda el Servicio Meteorológico y Sismológico del Estado.
Bueno, en el mundo pasan otras cosas, una muy importante ahora que viene el 8 de marzo, que hasta hace poco se decía que el efecto invernadero un poco lo descubrió Tyndall. Y recientemente se ha documentado que no, que por 10 años o algo así le ganó Eunice Newton, porque ella fue la primera en postular que el dióxido de carbono atrapaba el calor de la Tierra. Pero ¿qué pasó con Eunice? Que no lo pudo exponer en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, porque era mujer. Entonces, ella se quedó afuera, no entró ni siquiera a la sesión, y tuvo que exponerlo a uno de sus colegas. Bueno, se funda la Organización Meteorológica Internacional, bueno, la abuelita de la OMM, ¿no? El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, y ya queda explorada la mayor parte del planeta territorialmente, no los mares. ¿Qué pasa en Veracruz? El Ayuntamiento del puerto ordena un levantamiento de las mareas. Se encuentra que entre lo que se decía la teoría entonces y la ocurrencia de las mareas hay un retraso de más de 2 horas. Y se funda la Comisión Geográfica Exploradora, que es la abuelita de INEGI. La Comisión Geográfica Exploradora se funda en épocas de don Porfirio como presidente, y el gobernador de esa pide que se ubique en Veracruz, Esta es una foto de aquel tiempo, de la Comisión Geográfica Exploradora. Bueno, yo creo que también era de la Comisión Geográfica Exploradora, ahora es el Camino de una fiesta, algo así. El fundador de la comisión fue don Agustín Díaz, y por eso está su monumento en el Parque Juárez, aunque nadie lo ve, porque está en la salida que da a la calle Zaragoza, ¿no? En la parte baja, ahí está, con su placa, ahí está pues es una estatua grande, ¿no? De ese señor, y estuvo funcionando aquí, donde ahora vamos a sufrir baños, ¿no? Porque ahí está el SAT, ¿no? Entonces, ahí es donde funcionó la Comisión Geográfica Exploradora. Bueno, hacia 1900, Keppen postula su clasificación climática, aparecen los radiosondeos. Esta es una foto que bajó ayer René, de una señora rusa sosteniendo los primeros globos sonda. Se desarrollan los primeros radares meteorológicos en Gran Bretaña. Y en Veracruz, el servicio meteorológico lo toma a su cargo el ingeniero Rubén Luches Saules, que fue un científico local, fue el que fundó el laboratorio de la Prepa Juárez, ¿no? El código preparatorio, y por eso se llama así la calle donde está la taquilla del Teatro del Estado, ¿no? Por este ingeniero. Y el meteorólogo Ernesto Domínguez funda el Centro de Predicción del Golfo, antecesor al observatorio que actualmente está ahí. Se funda la Comisión del Papaloapan, que durante 20 años o más estuvo publicando muchos estudios de la climatología. Yo tengo este atlas, es muy bonito, es una verdadera climatología del sur, de la cual que el Papaloapan, pues, abarca trozos de Veracruz, trozos de Oaxaca, etc. Es un libro extraordinario. Bueno, en el mundo pues ya se funda la OMM. Por primera vez von Neumann y Charlie aplican la computadora al pronóstico meteorológico. Ocurre el año geofísico internacional, el 57-58, que fue una serie de mediciones. Por primera vez yo creo que se organizan los científicos de la Tierra con mayúscula, o del planeta Tierra, del mundo, para hacer estudios. Particularmente en México se exploraron unas islas alejadas, la isla Socorro, que está alejada, creo que hay un radiosondeo todavía, o había antes un radiosondeo, ¿no? Esa la van a explorar porque estaba a punto de adjudicarse a los Estados Unidos, ¿no? Cualquier semejanza con la época es coincidencia. Y entonces, bueno, van a explorarla, y encabeza la exploración Julián Álvarez, ¿no? Ahí va, yo tengo una foto donde está vestido de marinero, ¿no? Pero eso lo voy a comentar más tarde. En Veracruz, ¿qué pasa? Por primera vez se publica un estudio de los climas de Veracruz en el 70. Lo publica doña Enriqueta García, que posiblemente los jóvenes han oído hablar del sistema Keppen García de investigación climática. Es el mapita que produce, lo publica en los anales del Instituto de Biología de la
en el 70. Ya había publicado en el 64, por cierto, la clasificación climática de México, pero de Veracruz, el primero es este del 70. Y aparece la Laguna Verde. Bueno, aparece la Laguna Verde, quiero decir, la central nucleoeléctrica. Esta es una etapa ahí de su construcción. Y por indicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, hay que proveer un modelo de dispersión de contaminantes, gaussiano, por lo menos, y ordena la instalación de esta torre. Esa torre de 60 metros que hasta la fecha es la que mantiene funcionando el modelo de dispersión de contaminantes de Laguna Verde. Estoy exagerando un poco, porque ya la tiraron y pusieron otra a 100 metros de donde estaba la original, porque la original sufrió problemas de corrosión. Se funda el INIRE y Margarita Soto, que la pongo aquí porque fue amiga de algunos de nosotros, de Federico, por ejemplo, mía, y murió hace un año, empezó a hacer sus estudios de clima planta para Veracruz. Y publicó como 25 trabajos sobre clima planta, la papabacea, no sé qué, ¿no? Y el clima. Y así sucesivamente escogía plantas y buscaba la relación de esas plantas y el clima. Y bueno, ocurre lo que nos congregamos aquí, que es el 15 de enero cuando el Consejo Universitario aprueba la fundación de la licenciatura. Miren lo que decía el acuerdo del Consejo Universitario, dice lista de acuerdos del 15 de enero del 76 a las 16 horas. El H Consejo aprobó por unanimidad la creación de la licenciatura en meteorología, ciencias atmosféricas. Es decir, el nombre original fue ese. Bueno, así lo asentó el Consejo Universitario. Y casi 2 años después, aquí está un año y plazo, el 14 de abril del 77, año y meses, es que se presenta el plan de estudio. Un año y meses después. Esa etapa, la licenciatura se funda en la Facultad de Física y el director de la facultad que acompañó el nacimiento y el desarrollo en buena medida hasta hace 5 o 6 años de nacida la licenciatura fue el físico Ángel Barrientos, amigo de nosotros, y pues ya no está aquí. Bueno, ¿cómo fue eso de la fundación de la licenciatura? En el 70 se funda el CONACYT y dentro del CONACYT se crea un grupo especial de trabajo sobre ciencias atmosféricas. Bueno, en el 76 se consiguen fondos de la OEA para crear una licenciatura. La licenciatura originalmente se piensa crear desde luego en la UNAM y se lo proponen, y el que lo propone es Julián Nave, con un pequeño problema, que se acababa de pelear con el rector Severo, y entonces en el Consejo Universitario pues lo aprobaron, ¿no? Y ya, y entonces él pensó en llevarlo a otra universidad, pues la primera en la que pensó fue en la Veracruzana, porque él era oriundo de Tuxpan, como voy a comentar más adelante. Bueno, entonces, con esos ya se aprueba, la OEA da fondos, daba $60,000 de aquellos años anuales, y además dio dinero, y con eso se construyó esta parte de la licenciatura, y posteriormente, como lo comentó el 15 de enero la maestra Nadelia, el Servicio Meteorológico dio otra parte para construir un piso más. De tal modo que esto, en buena medida, ha surgido de fondos que ha conseguido por su cuenta la licenciatura. Esta es una vista de época de la construcción, ¿no? Esta parte corresponde a estos andamios que están. Bueno, también con ese dinero se hizo algo de investigación. Vinieron algunos investigadores importantes a estar de visita aquí entre 1976 y 84. Voy a referirme solo a 4. Uno, Richard Áñez, dejó unas notas. Desafortunadamente la Universidad Veracruzana en esos tiempos no tenía experiencia editorial. Bueno, sí la tenía, pero en libros de literatura, pero no en libros técnicos. Y en todos los apuntes de antes se publicaron aquí como mimeografía, no unas cosas mimeografiadas, unas no muy bien presentadas, que digamos, era lo que hacía la universidad. Pero eso fue la base
del libro que después concluyó antes, este libro que ya es un clásico, de Tropical Storm. Otro investigador que estuvo aquí fue Peale, el papá. Y él también, ¿qué venían a hacer? Venían a encerrarse a su currículum. Y estaban encerrados en el currículum y escribían y escribían. De ahí pues surgió el libro de antes y luego el libro de Mesoescala de Peale, por esa falta de experiencia en publicaciones científicas de la Universidad de Veracruz en aquellos años. Otro investigador importante fue Garstan. Garstan es un personaje muy interesante. Como vino a una estancia corta, luego no pudo venir a la siguiente porque se enfermó, mandó a su alumno, a Dave Fitzgerald, con el que después publicarían este libro muy interesante sobre observaciones de la interacción superficie-atmósfera en los trópicos. Y bueno, al siguiente investigador que voy a comentar es a Fitzgerald. Pero Garstan, pues ya nunca volvió por acá. Él era de Sudáfrica y se dedicó a eso, a las mediciones de la interacción superficie-atmósfera. Y hacia el año 2000 o algo así regresó a Sudáfrica. Para entonces concluyó la guerra civil de Angola. Y entonces pudo andar haciendo mediciones en varias partes de África. Y haciendo mediciones, con sodares sobre todo, encontró que había algunos ruidos que podían interpretarse y descubrió que eran comunicaciones entre los elefantes. Entonces, de la metodología llegó a la etología, ¿no? Brincó a la etología, al comportamiento de los elefantes y publicó este libro que es muy bonito, yo lo tengo en digital, sobre los sentimientos y la sensibilidad de los elefantes. Y ahí postula que digamos de alguna manera, se comunicaban pronósticos meteorológicos. Es decir, los elefantes de quién sabe dónde les avisaban a los otros que allá estaba lloviendo. Y no solo eso, sino que aprendieron a comunicarse el peligro de las minas, porque acaba de terminar, como dije, la guerra de Angola. Y entonces había campos de minas, y entonces cuando estallaba alguna mina, los elefantes le comunicaban a otros grupos que esa zona estaba minada. Es un libro interesantísimo, que produjo Garstan. Pero bueno, el beneficio que nos dejó a nosotros fue que como se enfermó, pues vino Fitzgerald a sustituirlo. Y Fitzgerald estuvo aquí casi año y medio y ha publicado muchísimo, todavía está trabajando, pero hay dos artículos que a mí me parecen fundamentales, que tienen que ver con Veracruz. Que es realmente un modelo matemático sobre cómo ocurren los vientos catalácticos, ¿no? Esto realmente es puras matemáticas. Pero después lo combina con mediciones que había hecho de la capa límite y con mediciones de sondeos de Veracruz y con imágenes de satélite y explica esto, ¿no? Que vientos ascendentes con vientos descendentes originan en el centro de Veracruz estas nieves. Es el primero que lo mide y lo documenta y lo publica en este artículo. Están accesibles en internet, pero si no los encuentran yo se los puedo pasar. Bueno, me regreso a la fundación de la licenciatura, el papel de Adam. Bueno, como ya dije, Julián Adam nació hace 102 años en Tuxpan, no iba a estudiar, su papá era un comerciante destacado. Llegó alguien ahí, fundó la prepa, anduvo convenciendo a las familias de que mandaran los hijos ahí, y así fue como de casualidad llegó alguien a estudiar la prepa. Y después se fue a México a estudiar ingeniería civil. Estando en ingeniería civil se fundó la licenciatura en matemáticas, la fundó Sotelo Prieto, y convenció a algunos estudiantes de ingeniería que estudiaran también matemáticas, y por eso estudió las dos carreras, matemáticas. Y bueno, después se fue a estudiar el doctorado a Rhode Island. Pero él estaba dedicado a las estructuras reticulares, fundamentalmente para cimentación de edificios y resistencia ante sismos. Esa fue su tesis de licenciatura y también la de doctorado. Regresa a México y había aquí en la UNAM una misión de la UNESCO que coordinaba un profesor Valén, y le dijo, no, ya el sismólogo, usted dedíquese a otra cosa, haga atmósfera. Pero ¿cómo? No tengo ni idea. Yo lo recomiendo con Rosby, váyase con Rosby, ¿no? Y así, de la noche a la mañana, le consigue la recomendación y se va con Rosby un año.
que hace una estancia con Roswell. Y cuenta, hay en unas entrevistas que publicó el boletín de la OMM, y bueno, a mí alguna vez me lo contó también, porque fui su alumno en 2 cursos que nunca me dio, ¿no? Pero bueno, entonces, él cuenta que Roswell le dijo, a ver, Julián, en una servilleta lo aplicó. Imagínense un vórtice que está embebido en una corriente de vientos. Represente matemáticamente eso. Y ya. De ahí surgió este artículo, que es donde postula el factor beta, ¿no? El factor beta que obliga a la curvatura de los ciclones hacia el noreste. Entonces, un artículo así fundamental para la modelación de huracanes salió de eso, de la estancia de Darwin y la plática con Roswell. Y bueno, después él genera este otro, que es el artículo seminal, digamos, del modelo termodinámico del clima, donde es un modelo muy sencillito relativamente, porque nada más usaba la conservación de la energía térmica, no se metía tanto en las cuestiones dinámicas. Bueno, entonces, siendo coordinador del Centro Multinacional de Ciencias de la Tierra en México, de la OEA, vocal del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, y bueno, con todos esos méritos, es que consigue los fondos para la fundación de una licenciatura, que ya expliqué por qué no fue la UNAM, sino vino a la acá. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ocurren varias cosas en el mundo, que ya no me voy a detener. ¿Qué pasa en Veracruz? Ocurren cosas interesantes. Se coloca una estación terrena en la azotea del Palacio del Gobierno. ¿Qué era eso? Era una antena que recibía fotos de satélite. Federico estuvo ahí, lo vio, ¿no te acuerdas? Pero eran fotos en blanco y negro que había que revelarlas e imprimirlas, ¿no? No salía la imagen, sino llegaba, entonces había que meterse en cuarto oscuro, revelar eso, y así eran las primeras fotos que llegaban ahí. La compró el gobernador de Hermanos Ochoa. Después llegó el gobernador Acosta Lagunes, y un periodista muy amigo del gobernador, y mi maestro de redacción de 10 años. Dijo, oye, ya dije a don Agustín de lo de la estación, ¿sabes qué me dijo? ¿No? ¿Qué para qué le interesa saber si va a llover o no va a llover? ¿Qué se lo va a hacer? Y yo sé. Y acá ocurre lo que ya les contaba sobre los primeros trabajos de la capa límite que realizó Fischera con su tesista Víctor Barradas. Aquí está Víctor, no se distingue bien, deteniendo el globo cautivo de esas primeras mediciones de la capa límite que se hicieron aquí. Y aquí está el coordinador del Centro de Meteorología Aplicada, que estaba asociado a la licenciatura, el doctor Gualtiero Canizaza, observando cómo se está montando el equipo para lanzar el globo cautivo, ¿no? Y esta es una foto de frente a esta de acá, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y las ciencias atmosféricas empiezan a ser ya materia de Nobel, ¿no? Como saben, no hay un Nobel de atmósfera, ¿no? Hay de física, química, medicina, ¿qué? Literatura, paz, ¿no? Son los Nobel. Pero empiezan a aparecer. El primero, pues en el 95, a estos 3 químicos que postulan que el ozono estratosférico se está debilitando por los fluorofluorocarbonos que emitíamos desde acá. Y entre ellos pues estaba el doctor Mario Molina. En el 2007 recibe el Premio Nobel de la Paz el IPCC junto con Al Gore, ¿no? Y en el 2021, en medio de la pandemia, y nadie se acuerda de eso, 3 científicos reciben el Premio Nobel por la modelación del clima, ¿no? Un japonés, un alemán y un italiano. Entonces ya, de alguna manera podríamos decir, las ciencias atmosféricas ya entraron al Nobel. Bueno, ¿qué otras cosas pasaron? Se fundó la primera oficina de protección civil en el gobierno del estado, y en esa oficina nos encargaron a un grupo armar un atlas de riesgos. Ahí participó Néstor Domitilo, participó Federico, participó alguien más por ahí, Juan Cervantes, que está allá. Pero
A ese funcionario, todavía la Universidad no era autónoma, lo quitan de ahí, de la subsecretaría de gobierno, y lo mandan de rector. Y entonces yo que era el coordinador quedó colgado con todos los compromisos, con todos me habían entregado sus trabajos y no había dónde publicarlos porque ya no había dinero para las latas ni nada. Y finalmente terminó en un libro, en un número de la revistita esta, La Ciencia y el Hombre, dedicado a riesgos por fenómenos naturales. Pero de ahí destaco este trabajo de Garduño, del 95, porque es el primero, René Garduño, alumno de Julián, es el primero que hace una estimación de qué le podría pasar a Veracruz ante el cambio climático. Es el primer trabajo de prospectiva de efectos del cambio climático en Veracruz. Y otro trabajo que me parece interesante es este, no sé si estará aquí, no veo a Irma Zitácuaro, pero fue un trabajo que hicieron entre Jáuregui, el doctor Ernesto Jáuregui e Irma, de la estimación de la probabilidad de afectación de huracanes. Lo que hicieron es muy sencillito. ¿Cuántos huracanes pasaron por aquí? Pues no sé. 100. De esos 100, ¿cuántos llegaron a Coatzacoalcos? Pues solo 20. Pues entonces la probabilidad de que le pegue un huracán que esté ubicado aquí es del 20%, ¿no? Y así calcularon las probabilidades empíricas de manera simple. Y así elaboraron estos mapas para los principales puertos de Veracruz. Bueno, no solo nosotros hemos contribuido al conocimiento de la atmósfera, no solo nosotros, quiero decir, la licenciatura. Hay muchas dependencias universitarias que tienen relación con las cuestiones atmosféricas. Pienso que quizá ninguna universidad en el país, salvo la UNAM, obviamente, tiene tantas dependencias relacionadas con la atmósfera como los tiene la Universidad de Veracruz. Y bueno, Veracruz también, no nada más es la universidad, hay muchas otras instituciones que hacen cosas no las voy a iniciar ahora, ¿no? Pero ahí están varias, ¿no? Que hacen cuestiones que tienen relación con la atmósfera. Bueno, también hay unas contribuciones de la licenciatura que habría que señalar así con más detalle. De los primeros trabajos que se hacen sobre el ENSO y la agricultura, particularmente en frijol, pero es una publicación de Domitilo, de 1990 y tantos, es decir, son ejemplos de trabajos, de contribuciones de la licenciatura a beneficio de la sociedad. La climatología de Laguna Verde la estuvieron trabajando hace mucho cuando yo era estudiante, algunos Jáuregui, que venía de visitante, etc. Y finalmente a mí me tocó continuarla en algún momento. Ana Delia colaboró en esos estudios de la climatología de la dispersión, en fin. En algún conflicto sobre las tarifas eléctricas que dependen de la temperatura, se pusieron en huelga de pago los municipios del sur del estado. El gobierno recurrió a la Universidad Veracruzana para que dictaminara cuáles eran las tarifas correctas. Se generaron escenarios futuros de recursos hídricos para Veracruz ante el cambio climático y le encargaron propiamente a la licenciatura la elaboración del plan veracruzano ante el cambio climático, con dinero, como ya lo comentó Jorge, de la Embajada Británica y del Instituto Nacional de Ecología. No nos quedamos ahí, sino que de este programa, que son como 800 páginas, derivamos un documentito de unas cuantas páginas, de 20 30 páginas, que se llamó así: Cambio Climático y Cambio de Gobierno, compromisos mínimos para el futuro de Veracruz. Ese documento se lo entregó el rector de aquel momento a todos los candidatos a gobernador. Y después llegó un gobernador que no hay manera de defender, desde luego, ¿no? Pero que tuvo el acierto de poner a alguien capaz en el medio ambiente, ¿no? Javier Duarte, de quien todo el mundo ha oído hablar, y del secretario de Medio Ambiente a Víctor Alvarado. Y Víctor Alvarado, que era ingeniero ambiental, ¿no? Muy sagazmente dijo: yo no le voy a hacer caso al programa, le voy a hacer caso al manualito. Y con el manualito es que echaron a andar la política de cambio climático de Veracruz durante ese sexenio, que fue una política exitosa, ¿no? En medio de un sexenio desastroso. Y bueno, partiendo de eso, al inicio del sexenio pasado, no de también la rectora le entregó estas propuestas al gobierno de Veracruz, ¿no? Pero
con mala suerte, porque ahí sí no nos hicieron caso y fue pésima la política en cambio climático del sexenio pasado. Les iba a comentar algo, pero... de aquí entonces, tampoco fue tan fácil, todavía al final de la sexenio de Herrera, de aquí salió la ley. Pero qué pésima ley, ¿se acuerdan? ¿No? Contrataron un despacho para que hiciera la propuesta y decía, todas partes decían, me cuesta trabajo pronunciar porque es difícil pronunciar, ¿cómo dice? Meteorología, ¿no? Entonces, meteorología. Y entonces, pero así una cantidad de errores tan grandes que publicamos en los periódicos. Me acuerdo Miguel Equigua, yo, creo que Carlos también, y nos abrieron el Congreso. Fuimos al Congreso a explicar por qué eso era una locura. Y la cambiaron un poco, pero de origen pues viene de estos trabajos para tomar prevenciones ante el cambio climático. Bueno, como saben, bueno, la licenciatura ha trabajado en cosas de clima urbano en varias ciudades. Por el encargo del gobierno del estado se diseñó el Centro Estatal de Estudios del Clima, que después dio origen a la Oficina de Meteorología y Climatología, como se llama, que está ahora en la Secretaría de Protección Civil, y publicamos algunos libros sobre, después de que pasaron las simulaciones del 2005 y las simulaciones del 2010, que son estos, está Martín, este fue el 2005, tres tomos para las del 2010, y los 2025, el 2025, pues sí, debería levantarme y decir, sí, vamos a empezar mañana a hacer esos trabajos. No, tenemos que hacer algo con ese estudio ya, claro, a toro pasado, pero hacer algo para decir qué pasó, qué falló, dónde estuvo bien, dónde estuvo mal y qué debería hacerse, sistemáticamente. No esperar a que lleguen las otras y de la noche a la mañana conformarnos y decidirnos. Bueno, el impacto de los ciclones tropicales en el Golfo se estuvieron actualizando durante un tiempo los mapas estos. Contribuyó la licenciatura a esta aportación a nivel nacional que se hizo desde Protección Civil de la alerta gris, ¿no? Interesado por Federico, pero con apoyo de alguna manera de la licenciatura. Y en algún momento se evaluaron los pronósticos meteorológicos de Protección Civil. Sobre eso, pienso que la licenciatura podría jugar un papel en hacer evaluaciones de pronósticos, porque aquellos que evaluaron, que se evaluaron en aquella ocasión, se hicieron de manera confidencial, no anduvimos divulgándolas, y eso les sirve a los organismos para saber dónde están fallando, etc. Entonces, podría ser una posible vocación de la licenciatura hacer ese tipo de trabajos confidenciales. Pero también hay cierta producción científica. Ahí tenemos un conteo de la producción científica, y le llamo así porque solo son libros de artículos indizados, no estamos poniendo aquí ponencias en congresos, ni tesis, ni nada de eso, solo trabajos que han pasado por un arbitraje. Y eso es lo que se ha producido. Esta no es toda la historia, se los concretamos solo del 2000 al 2025, y son pues, en promedio más de 10 publicaciones arbitradas por año, lo que no está tan lejos de lo que hacen los institutos, algunos institutos de investigación. Entonces es otra vocación que habría que retomar, bueno, o mantener en la licenciatura. Y lástima que se fueron los señores que estaban aquí de SAC. No les puedo decir autoridades, pero lástima que se fueron, para que vieran que la licenciatura no solo es docencia, que no podemos solo evaluarla y calificarla en función de cuántos ingresan y cuántos egresan, sino que también tiene una producción científica que funciona un poco entre las, como escuela, como centro de investigación. Bueno, ven aquí, bueno, estas son las áreas, la hidrometeorología, la que se lleva el pedazo del pastel más grande, en fin. Ahora, ¿qué retos veo? Bueno, vi, pero le pedí asesoría a un experto, porque al maestro Vázquez, le dije, a ver, revísame la tarea, y ya él me dio algunas de sus opiniones. Bueno, primero, los retos que tiene que enfrentar la licenciatura son, en un ambiente
ante cambios climáticos, demográficos y tecnológicos muy acelerados. Entonces, no podemos enseñar la misma climatología de ayer, porque esa climatología está cambiando, etc. Y ahora se estudia con otras técnicas, y además antes afectaba a unos poquitos y ahora le afecta a un montón de gente que está ubicada allá. Entonces, eso es el telón de fondo. Luego, entonces, el conocimiento de la hidrometeorología regional es cambiante. El conocimiento para los sistemas de pronóstico hay que estarlo innovando y actualizando permanentemente. La interacción de eso que lo puse aquí porque lo menciona mucho la persona que investigó mucho, el doctor José Salcán, la interacción ABC, agua, biodiversidad y clima, esa también hay que estarla revisando permanentemente. ¿Cuáles son las implicaciones del cambio climático en Veracruz? Ah, no, pues ya lo dijo René no, eso que dijo René ya fue, ¿no? Sí, textualmente. Tenemos que estar actualizando, tiene que haber una investigación dinámica sobre las implicaciones de los cambios climáticos. Bueno, la calidad del aire está descuidada, en la investigación de la calidad del aire, los potenciales energéticos, y tenemos que incorporar ya, para que sea algo cotidiano, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la instrumentación meteorológica moderna, los sensores remotos, el Internet de las cosas, el Big Data, ¿no? Son cosas que tienen que incorporarse ya al trabajo de docencia y al trabajo de investigación. Bueno, lo que ya dije de la evaluación de los pronósticos, que puede ser una vocación de la licenciatura, y tenemos un problema, van a tener, porque a mí no me tocará, un problema con las futuras generaciones. ¿Cómo formar licenciados en ciencias atmosféricas? Es decir, gente con una visión científica, cuando la educación básica se está abandonando la enseñanza de la ciencia. Bueno, y en materia de difusión, pues hay que hacerlo con formalidad, pero usando los medios modernos. Entonces son algunos de los retos que vislumbro para la licenciatura. Jorge apuntó estos esquemas. Dijo, a ver, en materia de climatología, el asunto es comprender cómo funcionan los sistemas climáticos. Ese esquema que está ahí, que se muestra aquí. Y en asuntos de meteorología, cómo funcionan los sistemas de alerta temprana. Esto debe estar incorporado, pues, en el trabajo de la licenciatura. Bueno, pues cerraría con estas palabras le prometí a Itzel y a Fernando que iban a aparecer aquí. Ahí está. Y cuando ellos concluyeron sus materias, se usaban los padrinos de generación. Bueno, ahí está Toño. No lo había prometido, pero padrinó esa generación del doctorado, y en el discurso que dijo eso que está ahí, ¿no? Y que creo que resume en buena medida las últimas cosas que estaba yo mencionando. Es decir, que de origen no es algo mío, sino eso de que existe una fuerte interdependencia entre la investigación, la enseñanza y las aplicaciones, de modo que las aplicaciones en los servicios meteorológicos dependen de la investigación y docencia en las universidades, y estas a su vez requieren de las buenas observaciones de los servicios. Bueno, y ya, gracias. Muchas gracias al doctor Tejeda por escuchar.